Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Hace poco tiempo vi unas imágenes de Cuba, unas imágenes de La Habana en las cuales se podía ver pues a la ciudad caribeña llena de basuras, como consecuencia de que no tienen gasolina para que los camiones de la basura hagan su trabajo, limpien la ciudad. Y así está esa capital del régimen castrista, en la cual pues literalmente, y disculpen el término, les come la mierda. Todo empezó en 1960, cuando se consumó el golpe y la revolución castrista, en la cual vino unida, por cierto, a la huida de la mayoría de empresas de la isla. Desde entonces, el tiempo no ha avanzado. Como en aquella serie de ciencia ficción, da la sensación de que Cuba es un prisma de otro mundo, de un mundo al revés, y que nosotros estamos en el mundo real. Mientras uno avanza y ve cómo el vecino se cambia de coche, allí no siguen con esos carros, como dirían ellos, con esas anticuallas por lujo o por capricho, sino porque simplemente no tienen nada mejor. Y eso no es el mayor de sus problemas. Eso es más pues un lujo del primer mundo. Porque lo que desean es tener algo tan sencillo como aquí tenemos. Acuérdense que aquí nos quedamos un día sin luz y casi nos da algo. Ahí es la tónica general. La pobreza, la hambruna y la precariedad. Y como digo, no hay un contrapeso generado ni por las empresas ni por un gobierno que se preocupe por el pueblo. Mientras tanto, aquí en España tenemos a los grandes adalides y referentes, o a aquellos que tienen como referente al régimen castrista y a Cuba como modelo de hacer política, atacando a las empresas. A veces le toca a Inditex y en otras ocasiones le toca a Mercadona, a Amancio Ortega o a Juan Roch, en función cómo se levanten. Que se levantan, por cierto, casi siempre con el pie izquierdo. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Tenemos a Ione Belarra, líder de Podemos, porque aunque algunos no se acuerden, ella es la líder, aunque esté Pablo Iglesias por ahí dando tumbos, pues ha dicho que Juan Roch es un ser despreciable. Cada día o cada semana, en función, como digo, que como les dé, como no tienen propuestas políticas, o esa es la impresión, se encargan de atacar al empresariado. Y curiosamente, porque uno podría atacar pues a un empresario que explota, o un empresario que no es literalmente empresario, porque no cumple los requisitos que hace falta para serlo. Y para serlo, lo que hay que hacer es cuidar a los empleados. Algo que, por cierto, sí que hacen en el caso de Juan Roch. Algo tendrá cuando, mientras en el resto de empresas se está produciendo un estancamiento profundo de los salarios, pues curiosamente a finales de 2025 se llevó a cabo un incremento salarial, una subida salarial. Algunos dijeron que era puro marketing, pero bueno, ojalá otras empresas pues aprendiesen de ese marketing, ¿no? A lo mejor van a tener que pedirle consejo a Juan Roch en términos marketingianos, ¿no? Pero es que el resto de las empresas no están ni siquiera dispuestos a hacer eso. Vale, muy bien, por mucho que sea marketing, los hechos son los que son. Y es que a día de hoy, unos tiempos en los cuales, pues por cierto, hablábamos de la precariedad de Cuba, pero aquí también tenemos cierta precariedad laboral. El otro día leía una noticia
que publicaba nuestro periódico Alicante Plaza que un alicantino necesitaba 3.600 euros para vivir holgadamente al mes. Y cumplía precisamente los parámetros de aquellos pues que dicen que si uno gana menos de eso, no es clase media. Yo pienso que es una exageración, pero sí que es verdad que en el modelo, por ejemplo, de empresas como Mercadona, pues están yendo a la vanguardia y marcando pues la diferencia con respecto a otras compañías. Por eso me llama poderosamente la atención que se ataque precisamente a una compañía que paga mejor que nadie a sus empleados. Incluso tenemos a gente que trabaja en puestos cualificados, gente que ha estudiado, que se ha graduado, que ha hecho incluso estancias en el extranjero y que con sinceridad y que con tristeza te dicen: ojalá yo trabajase de cajero de Mercadona. Pero lo he intentado y no me cogen. Estoy hablando de psicólogos, estoy hablando de graduados en diferentes ramas, que su sueño, así como lo ven, es ser cajero de Mercadona. Y no es porque sea el mejor trabajo del mundo, sino porque hoy en día trabajar en esa empresa se ha convertido en precisamente pues ser como una especie de casta. Como antiguamente los boomers eran contratados por la administración pública, hoy en día ser contratado por Mercadona se ha convertido en una casta en sí mismo. Una especie de torre de marfil a la que todos miramos con cierto recelo, con cierta envidia sana. Dicen que eso de la envidia sana no existe, pero lo más gracioso es que toda esta gente que critica a Mercadona parezca que tenga envidia sana de la precariedad y de la pobreza que he comentado antes de Cuba. Parece que no son felices con la realidad que tenemos en España. Y aunque los hechos lo que hacen es mostrar pues una pobreza absoluta en sus referencias políticas, siguen R pues cumpliendo pues los patrones de su error. Y parece que no aprenden de los desastres electorales, unos desastres que están provocando, por cierto, que muchos de sus trabajadores se queden en el paro. Y por eso resulta llamativo que ataquen a las empresas de esa forma. Y que habría que plantearse en esa diferencia, en esa bipolaridad entre las referencias a Cuba y las críticas a Mercadona, a cuánta gente habrá sacado de la precariedad empresas como Mercadona y a cuánta gente habrá metido en la pobreza gestiones gubernamentales como la de Cuba. O mismamente gente como Yone Belarra, que ha hecho en su vida más allá de vivir de la política. Que monte ella un supermercado que le haga la competencia a Mercadona. A lo mejor pues lo hace mejor, no lo sé. Pero insisto en la valentía y la inquina hacia Mercadona, y sobre todo teniendo en cuenta los resultados electorales, como he dicho, que está sacando Podemos. Buena prueba de que no está calando su crítica absurda, unas críticas que incluso partidos como Sumar tampoco se atreven a hacer, y que es una poca consideración, teniendo en cuenta que a lo mejor si Yone Belarra se queda sin ser diputada, se queda sin estar en una de las confluencias de izquierdas, por eso están buscando tanto dónde acomodarse para tener donde reclinar la cabeza. Quizá si la izquierda va a un desastre electoral, tiene que llamar a la puerta de un Mercadona y pedirle trabajo a Juan Roch. Nos vamos, como siempre, a nuestra biblioteca de Alejandría particular. Como siempre digo, el Senado de España tiene la suya propia y el Senado de Alicante Plaza, como no podía ser de otro modo, también tenemos la nuestra.
Y nada, me dispongo a coger un libro de nuestra biblioteca y tengo pues en mis manos un clásico, se ha convertido ya, de un compañero, de un amigo, de un colega de esta casa. Escrito por Javier Alfonso, historia de un éxito, Mercadona, las claves del triunfo de Juan Roch, en el cual pues habla precisamente de la historia, del mito, de cómo consiguió hacerse con la hegemonía del mercado y con la hegemonía de una empresa que ya traspasa fronteras. Porque aunque Yone Belarra quiera una España sin Mercadonas, lo cierto es que el mundo sería mucho mejor sin políticos como Yone Belarra y mucho peor sin empresas como Mercadona. Muchas gracias por escucharnos, sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte.